Y los diferentes métodos de la psicología tenían que ver con eso, con entender cuál era ese mundo interior que el ser humano tenía. El primer nombre que se le dio a ese espacio interior que el ser humano tiene fue inconsciente. Así fue como Freud quiso llamar a ese espacio interior. Lo llamó un espacio inconsciente. Y lo llamó inconsciente porque no es un espacio del que tengamos conciencia, así de simple. Lo llamó inconsciente porque no sabíamos que estaba allí, porque generalmente en nuestra vida cotidiana no sabíamos que ese mundo existía, sino que éramos en cierta manera presas, sino que somos en cierta manera títeres del inconsciente. Y a eso Freud lo llamó, por ejemplo, actos fallidos. Los actos fallidos son actos en los cuales somos títeres manejados por nuestro inconsciente. Por supuesto, y de esto no nos damos cuenta, hemos nacido para saber vivir. No hemos nacido para vivir, hemos nacido para saber vivir mejor. Ese es el propósito de la vida. El propósito de la vida es usar la vida del mejor modo posible. El propósito de la vida es descubrir el propósito de la vida. Esto es muy curioso. El propósito de la vida es descubrir el propósito de la vida. Y ese propósito se descubre aprendiendo a vivir felizmente. Hemos confundido los medios con los fines en la sociedad en la que vivimos. Nos han enseñado que el propósito de la vida no es vivir mejor, sino que el propósito de la vida es estar pendiente de los medios que nos ha enseñado la sociedad que hay que utilizar para vivir mejor. Nos han enseñado que el fin está en los medios. Entonces, ¿qué nos han dicho? Mira, para que tú vivas feliz, para que tú seas capaz de vivir felizmente, pues tienes que tener un buen trabajo, tienes que tener una pareja estable, tienes que tener una familia bonita, tienes que tener unos buenos ingresos económicos, etc., etc., etc. Y al enseñarnos eso, la sociedad nos ha enseñado a confundir los medios con los fines. Porque todo eso, una buena posición económica, una buena posición profesional, unas buenas relaciones afectivas, reconocimiento social, etcétera. Todo eso son solo medios para saber vivir. Pero no son la vida misma. Son las condiciones que hacen más fácil vivir felizmente. Pero no son la vida feliz misma, sino lo que ayudaría a que lográramos tener una vida feliz. Por supuesto, si tenemos bonitas relaciones y cierta capacidad económica y cierta comodidad material, nos queda más fácil de tener tiempo, dedicación y energía para empeñarnos en aprender a vivir mejor. Equilibrar la actividad y el descanso es parte natural de la vida, y cuando uno descansa a través de una meditación consciente en estado de quietud corporal, que no es necesario, uno puede tener meditación consciente mientras realiza actividades, como ya dije, pero también cuando uno está realizando una práctica de quietud corporal, en ese caso uno equilibra la actividad y el descanso. Por otra parte, la meditación consciente ayuda a que seamos personas más enfocadas. Nos distraemos mucho. Y nos distraemos mucho estudiando, perdemos mucho tiempo realizando un proyecto para el trabajo y volviendo a empezarlo. De alguna manera, la meditación consciente desarrolla nuestra capacidad de concentración. Entonces tiene esa utilidad que es la de que si se practica lo suficiente, vamos a empezar a notar cómo logramos una mayor capacidad de concentración en nuestro trabajo o en nuestro estudio. Y por otra parte, en la medida en que la meditación consciente ayuda a que uno esté más descansado, a que uno esté menos tenso, pues eso tiene una repercusión en el sistema inmunológico, que queda reforzado. El sistema inmunológico tiene mucho que ver con el manejo de emociones. Cuando tenemos muchas emociones negativas acumuladas, el sistema inmunológico se debilita y rápidamente y con facilidad cogemos una gripa o nos enfermamos de alguna cosa. Entonces, en las prácticas de meditación catártica, uno saca todo lo reprimido. Se usan, por supuesto, prácticas de catarsis en la psicoterapia también.
En psicoterapia individual, por ejemplo, se hace mucho, lo hago mucho también. Y gracias a eso, la mente queda libre del tóxico y puede silenciarse. Pero la meditación consciente no es una meditación catártica. Entonces, ¿qué tipo de meditación es? La meditación consciente es otra cosa. Y se las ingenia de todas las formas posibles para que nadie lo derroque. Incluso una de las más inteligentes es el ego espiritual. Cuando una persona desarrolla el ego espiritual porque inicia procesos de crecimiento personal, entonces empieza a acumular diplomas de esto y de lo de aquello y del taller que hizo de esto y del taller que hizo de aquello y empieza a sentirse muy espiritual y desarrolla un ego espiritual, que es el ego más engañoso que existe, porque la persona ya se siente que no tiene ego. Entonces se siente súper orgullosa de que ya no tiene ego. Dice, ay, yo ya no tengo ego. Miren qué humilde soy, miren qué espiritual soy, miren, eso es el ego espiritual. Entonces anda por ahí muy contenta con su ego, creyendo que ya lo trascendió, creyendo que ya superó el ego. Eso se llama ego espiritual y es una de las principales enfermedades de los buscadores espirituales. El tercer principio que vemos en la siguiente es el principio de vuelve a lo más simple. Vuelve a lo más simple, vuelve a lo más simple. Cuando eras niño, tenías 3 años y mirabas las hormiguitas caminar por el campo, o mirabas la calle, o te detenías a mirar cómo jugaba el viento con un papelito, haciendo un remolino con ese papelito, y volviendo a caer el papelito en el piso, y volviendo a subir el papelito. Estabas practicando meditación consciente, estabas absorto en lo que estabas. Conviértete en alguien que de nuevo es capaz de quedarse absorto. Quédate absorto. Hagamos, por ejemplo, este ejercicio ya mismo. El ejercicio de quedar absortos en nuestra mano. Estoy seguro que casi todos ustedes que me están escuchando tienen su mano a la mano. No tienen que ir a buscarla. Entonces, escojan su mano derecha o izquierda. Colóquenla enfrente de ustedes a 10, 20, 30 centímetros de distancia y obsérvenla. Abran bien los ojos, miren la mano. Vamos a practicar la simpleza pura. Vamos a practicar que somos como la protagonista de esa novela, la de esa película, la de El olor de la papaya verde. Y como si por primera vez en la vida esto estuviera ocurriendo, vamos a observar o a mirar nuestra mano. Cerremos la puerta, en fin, que no entre un familiar para que no nos vaya a molestar, porque no piense que estamos locos o que estamos perdiendo el tiempo. Sí, señor, estamos perdiendo el tiempo. Vamos a perder el tiempo un rato. Practiquemos. Miremos la mano.